Hola, soy Miguel Ángel Norzagaray Cosío. Trabajo en la Universidad Autónoma como profesor de tiempo completo en el Departamento Académico de Sistemas Computacionales. Desde ahí dedico buena parte de mi tiempo a hacer labores de divulgación científica, principalmente en astronomía. Pero por ser matemático aprovecho esta disciplina también a veces para hacer divulgación y me sirve incluso para mis propios cursos de asignatura en las carreras en las que imparto clases, a veces para fomentar algo de las prácticas de la matemática entre mis estudiantes. Y de ahí he tomado algunas cosas para, también para hacer divulgación con el público en general. Este es el primero de dos videos dedicados a las matemáticas. Este primero de matemática recreativa, vamos a definir en un momento exactamente de qué se trata, y el segundo sobre estrategias de la enseñanza de la matemática. Por supuesto que una sola hora dedicada a matemáticas recreativas o a la estrategia de la enseñanza de matemáticas es bastante poco tiempo, es pequeño, pero vamos a tratar de sacarle jugo para dejar un panorama más o menos amplio del tipo de problemas que involucran las cosas, la definición de algunos conceptos y dar orientación general de la manera como por lo general, se decide uno por tomar actividades de uno u otro tipo. Eh, Comencemos entonces con lo que es matemática recreativa. Eh, lo que vamos a hacer durante esta hora es, primeramente, platicar de a qué nos referimos cuando hablamos de matemáticas recreativas. Estoy seguro de que si ponemos a definir esto a otros divulgadores, otros matemáticos, otros profesores o aficionados, cada quien va a salir con su propia definición al respecto. Vamos a tomar alguna más o menos somera y vamos a dedicar algo del tiempo a algunas curiosidades matemáticas que, de nuevo, cualquiera pues seguramente haría una lista distinta a la mía. Está altamente influenciada por las cosas que me gustan, por las cosas que creo que son de interés para otros también, y también por aquellas que, al ser interesantes, además dejan claro algún tema o abren la puerta, despiertan la curiosidad en algo más. Y por último vamos a trabajar algunas, no todo lo que vamos a hablar son cosas ciertas. El tercer tema vamos a hablar unas cosas sobre los sofismas, que son cosas falsas, pero que parecen ciertas. Y entonces, primeramente, en lo que pienso yo, cuando alguien me dice matemática recreativa, es automáticamente me lleva al título del mismo nombre de un escritor ruso llamado Yakov Isidorovich Perelman, ya fallecido por supuesto. Fue nacido en 1882, como ahí dice, y muerto en 1942 en el sitio en Leningrado, en la Segunda Guerra Mundial. No fue matemático, ni fue físico, tampoco no fue un científico, eh, pero se dedicó desde muy joven a escribir con mucho éxito sobre ciencia y publicarla en periódicos locales, hacer revistas, libros editados. Lo primero que escribió fue sobre una lluvia de fuego, porque se anunciaba para principios del siglo XX una lluvia de fuego. Era una lluvia de estrellas y él explicó en ese artículo de qué se trataba realmente y que no había que temer. Y ahí después escribió un libro de física recreativa que algunos investigadores en física pensaron que se trataba de un físico. Cuando se enteraron de que era un silvicultor, pues se sorprendieron mucho y lo combinaron a que siguiera escribiendo, porque era muy bueno para hacerlo, mejor que ellos. Entonces, de ahí surgió una serie de libros muy interesantes que él escribió. Dos de estos títulos estaban en la biblioteca de mi casa cuando yo era niño. Cuando yo estaba en la primaria, estaban ahí en la biblioteca de mi casa, el de matemática recreativa y el de aritmética recreativa. Leí los dos, por supuesto, me encantaron. Después, muchos años después, me enteré que había más, de geometría, de álgebra y otros, de física, de astronomía, etcétera, etcétera. Y muchos autores después siguieron sus mismos pasos y escribieron química recreativa, geología recreativa, electrónica recreativa y más temas de este estilo.
Entonces, vale mucho la pena leer un poco de la biografía de este tremendo divulgador científico, pionero de la divulgación científica, para enterarse un poquito más. Entonces, lo primero que me viene a la mente es esto. Estos libros ustedes los pueden encontrar en internet como PDF. Hay una página que se llama Libros Maravillosos, de donde seguramente pueden encontrar algunos de estos textos y otros más, no solamente de Jacob Perelman. Ahora, si nos vamos a la definición, en la Wikipedia aparece una definición de matemática recreativa que no me parece mal. No le cambiaría yo muchas cosas y más o menos de esto es lo que pensamos cuando hablamos de matemática recreativa. Pero hay muchísimas páginas de este estilo que hablan sobre matemática recreativa y cada una tiene su propio toque, además algunas son para público más infantil, más jóvenes o para público en general. Entonces hay muchos modos y modalidades de la matemática recreativa. Este es, por ejemplo, una búsqueda de imágenes relacionadas con matemática recreativa. Mucho de esto se va precisamente en acertijos, en problemas, en explicar con algo de sencillez, con conceptos que pueden ser complicados para muchas personas. Y de eso se trata, mostrar cosas que pueden ser interesantes. Las curiosidades matemáticas que vamos a ver a continuación, pues hay de diversa índole, ¿no? De teoría de conjunto, de lógica, de aritmética. Las de aritmética son muy comunes, muy famosas porque son juegos y resultados curiosos que hay al hacer operaciones aritméticas con números. Pero hay otras también muy interesantes que tienen que ver con el uso del lenguaje matemático, con la geometría, por supuesto. Vamos a ver algunas cosas. Para mí, tal vez lo más importante de algunas de estas curiosidades es que primero cause algo de sorpresa, ¿no? Que sea interesante y que sorprenda el resultado. Y la otra es que a través de esa sorpresa deje uno ahí el interés de la persona a la que nos estamos refiriendo, el alumno en este caso, que la sorpresa llame al interés por entender más. Para mí esto tal vez es lo más importante a la hora de hacer divulgación científica en todas las áreas, no solo en matemáticas. Porque como siempre digo yo, poner un telescopio en el malecón y que la gente se asome a ver la luna y se vaya contenta porque vio la luna, no es una actividad de divulgación científica, es una actividad lúdica, divertida, no se llevó nada. Pero si a partir de eso yo le explico de los cráteres, que son golpes de meteoritos, que algunos son más grandes que otros, etc., entonces ya se lleva algo más. Y lo mismo en el caso de las curiosidades matemáticas. Si solo ven una multiplicación que da un número de una forma muy extraña, pues está bien, pues ya se fue y se divirtió tantito. Pero si luego viene la pregunta, ¿y por qué sale así? Y tratamos de buscar la respuesta, incluso si no la encontramos, ya hay una ganancia. Ya hay una ganancia. Entonces, esa será la intención en muchos casos de las curiosidades matemáticas. A veces uno las usa en clase más que otra cosa por salirse un poco del tema en el que estamos y espabilar la memoria y refrescar un poco el cerebro, ¿no? Por ejemplo, aquí está la primera que traigo para ustedes. Los números cíclicos. Son números que al ser multiplicados por otros solamente cambian el orden de sus dígitos. Si se fijan ustedes, claro, en el 1, en el caso de la multiplicación por 1, el 142.857, pues no cambia, se mantiene igual. Pero cuando es multiplicado por 2, 3, 4, 5, 6, lo único que ocurre con ese número es que las cifras se van recorriendo, van dando vueltas sobre sí mismas. A esto se le llama números cíclicos. Si bien no es el único, es uno bastante famoso y puede ser una operación curiosa. Claro, las operaciones aritméticas se pueden utilizar en la primaria cuando los niños están comenzando a multiplicar como práctica del ejercicio, como parte de los ejercicios, pero también se pueden utilizar mucho más adelante y no necesariamente trabajadas a mano. También es válido en muchos de estos casos, cuando uno va a hacer muchas operaciones, utilizar calculadora para poder agilizar las cosas y poder entretenerse no en la operación matemática, sino en el resultado, en el concepto que se está estudiando, en este caso lo que es el número cíclico. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, antes que esto, fíjense ustedes, terminamos aquí con el 6, porque si se multiplica esto por 7, el resultado ya sale de más de 1 millón. Entonces,
ya no da pues el resultado que uno, ya no se repite lo cíclico de los números. Sin embargo, el 7 cuando se multiplica por este número también da algo especial. En un momento más vamos a ver algo más sobre este número cíclico. Estas son factorizaciones curiosas, porque por ejemplo los primeros dos números se pueden codificar como un dígito seguido por un exponente y con sumas y restas como aparece ahí. Es decir, ahí el 40.337.956 es exactamente igual al 4 a la 0, que es 1, menos 3 a la 3, más 7 a la 9, menos 5 a la 6. Es una forma curiosa porque los dígitos son exactamente los mismos del número, no con cualquier número pasa esto. Un caso similar ocurre con el 2592, porque es 2 a la 5 por 9 a la 2, solo que aquí no hay una suma, están multiplicándose los números también. Simplemente son factorizaciones curiosas, ¿no? Y cosas que uno puede pedir que se comprueben sin ningún problema ahí durante la clase. Otros números curiosos también son los que aparecen a continuación, el 11 a la 2, 11 a la 3, 11 a la 4, que representan más que otra cosa números palindrómicos, números que se pueden leer igual en un sentido y en el otro. Les dejo ahí la pregunta que es para despertar su curiosidad. ¿Qué pasa con el 11 a la 5 o el 11 a la 6? ¿Siguen dando números palindrómicos? Esas son preguntas que uno puede plantearle también a los alumnos, como retos momentáneos. Sin embargo, aquí hay un número mucho más interesante, el 111.111.111 por elevado al cuadrado, que da un número larguísimo que es palindrómico también, y no cualquier número palindrómico, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué sale así? ¿Y qué pasa si agregamos un 1 más, por ejemplo? Son preguntas interesantes para hacerle a los alumnos. Aquí el resultado es bastante obvio. Basta multiplicar el 111 por el 111 y ponerlo a la manera convencional en que ponemos nosotros los productos para ver la razón por la que dan estos productos. Así es sencillo darle los motivos. Estos son otros productos curiosos. Hay muchos productos de este estilo y como dije hace un momento, cuando estamos en primaria tal vez pudiera interesar que se practicaran las multiplicaciones porque hay que aprendérselas y sabemos que la única manera de aprenderse las tablas de matemáticas es practicarlas. La memoria así trabaja. Pero cuando estamos en secundaria, media superior, universidad, pues uno no los pone a hacer operaciones a mano. Esto ya uno puede utilizar la calculadora. Estos productos, aunque se ven muy curiosos, como ahí dice el título de esa lámina, esa diapositiva, fíjense que realmente el único que es notable, por así decirlo, es el primero. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 por 9. Ahí falta el 8. Cuando se multiplica ese número, ese 12.345.679 por 9, da como resultado puros unos. Puros unos. Obviamente, cuando después esos unos son multiplicados por 2, por 3, por 4, pues cada uno queda cambiado por el dígito por el que se multiplica. Así que realmente las demás operaciones no son tan extraordinarias. Realmente la primera es la que es curiosa, la que es extraordinaria. Ahora, ¿qué pasa si a ese número, al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, le agregan el 8? Se rompe esta regla. Se rompe la regla de que salgan así los números. Sin embargo, también sale un número muy interesante, que vale la pena investigarlo, con calculador en mano, por supuesto. Aquí vienen más productos curiosos. Abundan los productos curiosos y esto solamente restringiéndonos a base 10. Si me voy a base 2, base 8, base 12, base 16, hay otras cosas que ocurren con los productos, pero aquí hay otros dos ejemplos bastante conocidos en los cuales lo que tenemos es esos resultados que ustedes tienen ahí. Hacerle variantes a estos números también vale la pena, como por ejemplo agregar en el lado de los productos que están en el cuadro blanco, no quedarse con el 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sino agregar el 1 también a ver qué es lo que pasa. Lo mismo en el otro sentido, ¿no? Habría que ver qué es lo que pasa. Aquí hay más productos curiosos, estos son distintos a los anteriores. Siempre es posible utilizar como pretexto este tipo de ejemplos. No todos, por supuesto, aquí yo les estoy mostrando varios al mismo tiempo.
pero se puede dejar uno para una ocasión, otro para otra ocasión, cuando surja la oportunidad, ¿no? Siempre son notaciones interesantes. Acá hay otros más. Ya no pienso agregar muchos más. Estos simplemente son curiosidades matemáticas en el área de la aritmética, cuando nada más estamos hablando de números y las operaciones aritméticas básicas. En este caso no salimos de sumas, multiplicaciones, restas y las potencias, que son, algunos lo ven como una operación aritmética más, pero son a fin de cuentas multiplicaciones anidadas, repetidas. Aquí, por ejemplo, del cuadro superior a la derecha, vale la pena considerar la pregunta: ¿qué pasa si seguimos agregando dígitos 3 al inicio de esa multiplicación? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Ya se pierde el formato que está saliendo del resultado, del producto, o se continúa de esa manera? Son preguntas que vale la pena hacerse y hacerle al estudiante y tratar de encontrar la razón por la que ocurre esto. Ahora, más interesante que simplemente hacer multiplicaciones son otro tipo de propiedades en los números. Y ahí yo creo que los números primos no tienen mucha competencia. Tal vez los números de Fibonacci son competencia, pero los números primos, que son conocidos desde la antigüedad, han sido de gran interés para muchos investigadores. Los números primos, todos sabemos, son los que se dividen entre el 1 y entre ellos mismos, y ningún otro divisor más tiene. Como el 2, 3, 5, 7, ahí aparecen los primeros. Es una infinidad. Sabemos que son infinitos números primos. Y que puede haber espacios tan grandes como se quiera entre un número primo y el siguiente, ¿no? Son propiedades que conocemos de los números primos. Abundan las propiedades que se les conocen, pero al mismo tiempo también hay una gran cantidad de propiedades de los números primos que nos son desconocidas, que siguen buscándose, y en algunos de los casos son conjeturas que han durado siglos y aún no se ha resuelto. Eso también causa interés, cuando un problema es muy antiguo y aún no se ha podido resolver. Las famosas conjeturas. Por ejemplo, aquí hay un polinomio. Este me apareció por ahí en algún documento, en alguna página web, y decía que ese polinomio, el n cuadrada por n cuadrada más n más 41, o x cuadrada más x más 41, cuando se evalúa en los números naturales, da como resultado números primos. Así que bueno, lo primero que uno hace es saber, en 0 ¿cuánto vale? Pues vale 41. Y se lo evalúa en 1, pues da 43. Los dos son números primos. Si continúo evaluándolo en 2, en 3, en 4, y este polinomio yo lo he utilizado en clase para que los alumnos evalúen si van saliendo números primos, y los resultados son los siguientes. Si se evalúa, ahí está, en 0, en 1, en 2, 3, 4, generalmente pongo que calculen los primeros 5 o 6. Y con los primeros 5 o 6 revisamos si son números primos, y en efecto son números primos. De ahí nos saltamos al 15, al 20, al 30, a ver si es cierto que siguen. Y entonces la pregunta es, ¿será suficiente para saber que este es un polinomio que solo genera números primos? Muchas veces los estudiantes, porque esto es algo de que de manera empírica empleamos constantemente, es que si se cumple para un montón de casos, ya lo consideramos algo como cierto. Y es donde precisamente se aprovecha una curiosidad matemática para llegar a un concepto más importante. Si esto de número lo evaluamos en el 40, da 1681. Y el 1681 ya no es un número primo, es un número que es compuesto. Es el producto de dos números primos. Entonces, ahí lo importante y lo que queda como resultado para los alumnos no es la evaluación del polinomio y las operaciones con la calculadora, es el hecho de lo trastornoso que puede ser creer que se cumplen muchos casos, y porque se cumplen muchos casos ya es una regla válida. Aquí lo importante es darse cuenta de que aunque se cumplan muchos casos, puede que el caso general sea falso. Y lo es. De hecho, es más fácil todavía darse cuenta de que es falso si el polinomio lo evaluamos no en el 40, sino en el 41. Si lo evaluamos en el 41, ahí sale 41 al cuadrado más 41 más 41. Y por supuesto ahí el 41 es un factor común que podemos sacar, y automáticamente ese ya no es un número primo.
queda 41 por 43 y ya eso ya no es un número primo. Entonces, de esta manera, este es un ejercicio que supuestamente genera números primos, pero que resulta que es falso. Este es otro polinomio con las mismas propiedades, genera bastantes números primos, solamente cambia el signo del término lineal, y también genera los números, puros números primos al inicio, hasta que llega un momento en el que ese número ya no es primo. Y es parte de lo que vale la pena considerar. Otro ejemplo de un polinomio también es este que está aquí. Y ese pareciera generar números primos. Son más difíciles de evaluar a veces, pero no hay, podemos adelantar, ningún polinomio que genere puros números primos. No existe ningún polinomio que genere puros números primos. Eso es una cosa que se puede probar. Pero por lo pronto, aquí lo importante fue probar que, aunque muchos casos se cumplan, la regla general no tiene por qué cumplirse. No hay que creerles a los casos particulares. El caso general no se prueba comprobando casos particulares. Y ese es, en todo caso, lo que queda de este ejercicio. Porque la demostración matemática no puede ser sustituida por evaluaciones y comprobaciones de casos particulares. La demostración matemática es sin duda alguna la esencia de la matemática con la cual uno le da rigor y soporte a las cosas. Además de que es la manera convencional como se va desarrollando la formalidad matemática y la abstracción. Se requiere de esa capacidad de abstracción para ir cada vez viendo demostraciones matemáticas más rigurosas. Hay muchos tipos de demostraciones. Algunas demostraciones eran muy sencillas, otras eran muy detalladas, otras menos detalladas, algunas muy crípticas, porque la demostración va a ser útil dependiendo de quién va a leer. Si la demostración es para darse en un nivel educativo más bajito, entonces hay que ser muy detallado con todas las operaciones. Si es un nivel educativo más alto, a veces uno puede ahorrarse algunos pasos porque la persona los va a entender. Cuando hay demostraciones matemáticas en artículos de investigación, a veces son muy crípticos y los investigadores se saltan pasos completos porque asumen que los otros investigadores van a entender y van a poder llegar de unos a otros. Así que pues va a variar. No hay una cosa que diga cómo debe ser una demostración matemática. Todo depende del contexto. Este es otro polinomio que supuestamente genera números primos. Este también lo estuve probando yo. Este ya no es cuadrático, este es cúbico. Este también lo estuve probando yo. Ahora, ¿cómo lo prueba uno? No se hace generalmente con una calculadora. En la época moderna, uno no utiliza tanto la calculadora, utiliza más computadora. Lo que yo hice fue agarrar un programa que por ahí tenía y definí el polinomio. Dije, el polinomio es n al cubo más n cuadrado más 17. Y lo definí. Le pedí a la computadora que entendiera que ese iba a ser mi polinomio. Y luego le pedí que lo evaluara en 0, en 1, en 2. Cuando yo no estaba seguro que era un número primo, le pedí a la computadora que lo factorizara. Si no me daba la factorización, pues entonces yo asumía que era un primo. Hasta que llegué al 11. Y entonces cuando pedí a la computadora que lo factorizara, me dio el 13 por 113. Automáticamente, con un solo caso particular, es más que suficiente para probar que eso no genera polinomios. ¿Sí? Claro, no tendría por qué haber batallado mucho si yo, igual que como en el caso del primer polinomio, aquí yo sustituyo y que evalúo p de 17. Si pongo donde está la n, pongo un 17, pues el 17 se factoriza de toda la expresión y automáticamente me queda un número compuesto. Entonces esta es la manera como por lo general se trabaja, haciendo apoyo de software, ¿no? Ahora, otras conjeturas que tienen que ver con números primos famosas son, por ejemplo, esta que está aquí. Esta tiene que ver con números primos. Hay otras, las otras que vienen a continuación no son de este estilo. Se sabe que todo número mayor que 2 puede escribirse como la suma de 6 números primos. Siempre cualquier número se va a poder escribir como la suma de 6. Eso se demostró hace mucho tiempo. Pero se pueden escribir todos con 5, con 4, con 3. El límite es el 2. Y esa pregunta, los otros casos fueron poco a poco demostrándose. Pero nadie sabe si todos los números en pares mayores que 2 pueden escribirse como la suma de dos números primos.
Esta conjetura no existe todavía una demostración, pero sí se ha podido comprobar hasta números tan grandes como 4 por 10 a la 18, un 4 con 18 ceros. Bueno, finalmente es un ejercicio muy práctico que se puede llegar a hacer. Esta otra conjetura, la conjetura de Collatz, es más reciente. Este es de 1937, la anterior es de 1742. Goldbach le envió esta pregunta a Euler y desde entonces no existe como conjetura. Collatz, por su parte, es más reciente, es del siglo XX, y él inventó un procedimiento que es muy simple. Si yo agarro un número y si es par lo divido entre 2. Si no es par, si es número impar, entonces lo multiplico por 3 y le sumo 1. El número que resulte, de nuevo, si es par lo divido, si es impar lo multiplico por 3, le sumo 1. Y así puedo llegar constantemente. Y lo que dice la conjetura de Collatz es que para todos los números, al final de estar repitiendo y repitiendo este procedimiento, siempre se llega hasta el 1. Siempre se llega hasta el 1. No hay una demostración de que esto sea cierto, pero se ha podido comprobar con números tan grandes como hasta el 2 a la 68, que es un número enorme, ¿no? Este, por ejemplo, es un pequeño experimento que yo hice hace muchos años precisamente para mis estudiantes. Y básicamente es un programita muy sencillo que lo que hace es evalúa cada número, el 1, 2, 3, 4, y va calculando, hace el procedimiento de Collatz. Por ejemplo, el 1 pues ya es el 1, entonces no se hace nada y no hay saltos. Pero el número 2, como es par, se divide entre 2 y llega al 1 y se acaba todo. Un solo paso fue suficiente, un solo salto. El número 3 es impar, así que se multiplica por 3, se le suma 1, da 10. Es par, se divide entre 2, da 5. Es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1, da 16. Es par, se divide entre 2, da 8. Se divide entre 2, da 4. Se divide entre 2, da 2. Se divide entre 2, da 1 y terminamos. Este dio más saltos, dio 7 saltos. Y así todos estos que están aquí. El programa se continúa ejecutando y comprobando números hasta que uno le diga. Yo aquí nada más corté yo hasta el número 16 para la imagen. Pero esto es una muestra muy pequeña, bastante sencilla también, claro, de que cualquier profesor que dé matemáticas, yo creo que encontrará de gran utilidad poder hacer programas pequeñitos que resuelven problemas de divisibilidad o que resuelven problemas a veces tal vez geométricos o problemas de sumas y restas, algoritmos sencillos. Yo creo que cuando uno da matemáticas a nivel superior, a nivel media superior, posiblemente desde secundaria, vale la pena que uno tenga como recurso adicional dentro de nuestras herramientas algún lenguaje de programación sencillo que podamos utilizar con el cual se logran resultados muy rápido. No se requiere un lenguaje de programación sofisticado para hacer grandes sistemas. Se requiere un lenguaje sencillo de aprender, fácil de utilizar, que nos permita salir del apuro de aplicar un algoritmo, de Euclides o el algoritmo para que los estudiantes vean la manera como se hace esto. ¿Qué lenguajes emplear? Ahí no estoy seguro de cuál sugerir, pero básicamente, si no es una cosa como JavaScript o Processing, que es un dialecto de JavaScript, son bastante sencillos de emplear. Yo me iría por Python, que también es muy sencillo de aprender. Y se pueden hacer pininos básicos, se pueden solicitar cursos de esto incluso para poder aprender, porque es un recurso valioso a la hora que uno hace ejercicios de este estilo y le muestra a los alumnos, a veces en vivo en la presentación, de cómo se utiliza la computadora, no solo para jugar, sino para resolver problemas y llegar a conclusiones. Otra conjetura famosa. Un número se llama perfecto cuando se obtiene sumando todos los divisores. Los divisores propios se dice, ¿no? Por ejemplo, el 496 pues es exactamente igual a la suma de sus divisores. Hay un solo número perfecto menor o igual a 10. Ahí les voy a dejar de tarea que localicen cuál número menor o igual que 10 es exactamente igual a la suma de sus divisores.
y no se conocen muchos. Fíjense que los números son infinitos, pero solo 55 números perfectos son conocidos. Y son muy grandes algunos de los ya conocidos. Aquí aparece, fíjense cuál es el número más grande de los actuales conocidos. Son números, particularmente ese que está ahí abajo, ese producto, son casi 50 millones de dígitos. Es un número enorme que ya no se puede hacer con un programa convencional. Ahí sí, un programita como el que yo hice hace un momento no me sirve. Yo tengo que utilizar software especial para poder hacer ese tipo de programas. Ahora, en los números perfectos hay dos conjeturas que existen. Para comenzar, no se sabe si hay una infinidad de números perfectos, o si hay un límite a partir del cual ya no puede ser perfecto algún número. No se sabe. Y la otra pregunta es si no hay números perfectos que sean impares, porque los que se conocen son pares. Pero no hay ningún número impar cuyos divisores que sea perfecto y que sea conocido. Tal vez porque requiere ser un número más grande todavía, o porque simplemente los impares no pueden ser perfectos, pero esto es algo que se desconoce. Son preguntas que están abiertas todavía. Por algunas dan premios cuando se trata de resolverlas. Este es un ejemplo de una regla muy común que se aplica. Es básicamente la idea de que la suma de los números consecutivos desde el 1 hasta n se obtiene con ese producto. Y es cierto, uno puede ir comprobando con los estudiantes, pero una vez más debe quedar claro siempre que comprobar casos particulares, aunque dé el resultado cierto, eso no prueba que sea una regla válida. Tiene que ser una demostración matemática. En este caso debería emplearse inducción matemática. Este es un ejemplo que yo utilizo mucho cuando doy una asignatura que se llama teoría de la computación. Aquí está otro caso más. Si fíjense ustedes, la suma de los cubos de los números consecutivos es exactamente igual al cuadrado de la suma de los números. 1 al cubo más 2 al cubo es como el 1 más 2 y todo al cuadrado. Aquí está el siguiente caso. El 1 más 2 más 3. Los cubos del 1, 2 y 3 dan exactamente igual al cuadrado de sumar 1 más 2 más 3. Entonces la regla pareciera ser esta. La regla les puedo adelantar que es cierta, pero no se obtiene que sea cierto a partir de casos particulares. Hay que demostrar por inducción matemática una vez más. No lo vamos a hacer aquí. Aquí hay otros caminos que pueden ustedes seguir para encontrar más curiosidades. Uno son los números de Fibonacci, importantísimos en modelación matemática y en la comprensión de la naturaleza, porque muchas cosas surgen de ahí. Tan solo busquen ustedes, pongan Fibonacci en YouTube o en Google y van a ver un montón de recursos que comienzan a aparecer al respecto. Claro, los primos gemelos, la relación de primos con Fibonacci, que también es muy interesante. El mismo algoritmo de Euclides, tan antiguo, que se conocía desde antes de Euclides, pero se le llama así porque Euclides probó que era correcto, ¿no? Son fuentes más de curiosidades en el caso de la aritmética. Ahora, si nos vamos al mundo de la lógica, de los conjuntos, etcétera, etcétera, hay muchas cosas que resultan curiosas. Aquí voy a mostrar muchas de estas. Primeramente es la observación de que el lenguaje natural es muy inadecuado para expresarse en el mundo de la ciencia. No nos queda más que hacer uso de la máxima elocuencia posible cuando uno quiere explicar cosas, porque es muy fácil caer en algún vicio y decir una frase que termina siendo lógicamente incorrecta o incompleta o inconsistente. Es fácil caer en ambigüedades con el lenguaje natural. Para muestra basta un botón. Esto no está para ser leído, está para ser escuchado nada más. No voy a leer todos, pero por ejemplo, la primera dice: Ana no quiere a su prima porque es muy envidiosa. ¿Quién será la envidiosa? ¿Ana o la prima? Pues no dice, no se entiende. Cualquiera de las dos puede ser. Por ejemplo, el barítono celebrará sus 20 años cantando. ¿Tiene 20 años como cantante o va a cumplir 20 años y va a celebrar? No es claro. En muchos casos el lenguaje no deja claro lo que se pretende decir. Sí hay maneras de decirlo de tal manera que no queden dudas. Pero estos casos, cuando se hablan y alguien los escucha, puede interpretarlo de una o de otra manera y a veces de más, ¿no? Entonces,
Hay muchos casos así. Cualquiera de estas frases puede entenderse de varias maneras o no entenderse del todo. Por ejemplo, la última, este café me supo completamente diferente. Completamente diferente como le supo agua de tamarindo, le supo a chapopote, que es completamente diferente. ¿A qué se refiere con eso? Entonces, no estamos, cuando se compara un café, se pretende que se compara con otros cafés. Y entonces uno puede decir que el café fue resultado de un cierto sabor diferente en tal cosa, pero no completamente diferente. Y hay muchos más. Estos son de los que se ocurren, de las ambigüedades que se ocurren al escribir. Hay muchos, aquí nada más dejo unos cuantos. Los he sacado, prácticamente todos estos han sido obtenidos de la vida real. Eh, Indudablemente. Hay algunos que son anuncios que aparecieron en internet o en alguna tienda o en alguna página web, etcétera. Es muy común que en los titulares de noticias se empleen mal también la redacción, con tal de ser concisos, tratan de ser concisos y son ambiguos, ¿no? El último que aparece aquí, pues es un ejemplo tremendo de lo que estoy comentando. Pero todos en particular. Voy a agarrar nada más uno, por ejemplo. El director de la escuela prohibió el uso de tabaco en la junta de profesores. ¿Prohibió el uso de tabaco en toda la escuela o solamente durante la junta de directores se prohibió el tabaco en la escuela? ¿O si se prohibió el uso del tabaco en la junta nada más? Cuando sea la junta no puede haber uso de tabaco. No queda claro. Hay muchos. Y aquí simplemente ustedes tienen muestra de lo que les estoy diciendo. Y incluso aquí traigo dos imágenes más para que vean que no son, no son inventos míos, son fotos de anuncios que alguien ha puesto en internet. No son los únicos, hay más, pero aquí están otros dos buenos ejemplos de que a veces escribir o hablar no resulta tan sencillo y el lenguaje natural, con la ambigüedad inherente que tiene, resulta difícil para poder comunicarse. Y por eso la matemática como lenguaje es la adecuada para comunicar la ciencia. Y precisamente hablando de eso, en alguna ocasión, yo que estaba dando una plática sobre esta disciplina de lógica, se llegaba en alguna vez alguna discusión sobre los tacos de pescado fuera de sus California son malos, ¿no? Y entonces ahí decía, alguien alegaba, pues muy territorial y muy de su California, decía, los tacos de pescado de que no son aquí son malos. Híjole, pues sí es cierto, yo a mí me ha tocado probar tacos de pescado fuera que no están bien, pero eso no significa que la frase sea contundentemente cierta. Y entonces, ¿cómo decimos lo contrario? ¿Cómo negamos esa frase? ¿Cuál de estas dos es la correcta o cuáles son equivalentes a la negación de la frase esta? Pues les dejo a ustedes ahí de tarea. ¿Cuáles de esas es la correcta para negar la frase de que los tacos de pescado fuera de California son malos? O qué tal si yo compro unos tacos de pescado y me los traigo y cruzo la frontera de Baja California Sur y me los como aquí? ¿Los tacos de pescado me los como aquí en California y ya están buenos? O bien agarro unos tacos de pescado aquí y me voy al estado norte, me los como y ya están malos. La frase sigue siendo ambigua de todas maneras, ¿no? Y claro, en estos tipos de intentos de negación, no todas están, la mayoría están mal negadas. Lo que está cambiando, claro, son la manera de cuantificar y la manera de decir el valor de verdad. Entonces, estas discusiones sobre la lógica y el lenguaje natural son muy útiles a veces en el salón porque hacen pensar a todos. Y lo meten a veces en conflictos a uno mismo, ¿no? Ahora, en el uso cotidiano, la lógica, pues si alguien dice Pepe se cayó y le ayudaron, o bien se dice y se puede entender una cosa, o bien se puede entender otra, se dice a Pepe le ayudaron y se cayó. Ahí pareciera ser que alguien le quiso ayudar y terminó tumbándolo al suelo. Porque en el lenguaje natural es importante el orden, pero en lógica, en matemáticas no importa. En matemáticas, si yo tengo dos proposiciones y las junto con una conjunción, como en este caso, el Pepe se cayó y le ayudaron, o pi no es racional y e es menor que 3. Aquí no importa el orden en matemáticas de cuál proposición vaya antes o cuál después. Es exactamente lo mismo. No se entiende en un contexto que algo adicional. Es independiente del contexto.
Es independiente de la frase, cada proposición tiene su propio valor. Entonces, en el uso cotidiano, sí importan las órdenes, y en el uso en matemáticas, en el uso científico, no importa. Ahora, aquí les tengo una pregunta que puede resultar irresoluble a primera intención para muchos. Aquí tengo 5 frases sobre alguien llamado Mónica. Es honesta y trabajadora. Trabaja mucho y es linda. Es madre honesta y trabajadora. Es muy responsable con su trabajo. Cocina bien y es honesta. ¿Cuál será cierta? ¿Cuál será menos probable? ¿Cuál será más probable? Fíjense que sin saber quién es Mónica, no podemos saber cuáles son ciertas. Lo que sí es cierto es que la que menos restricciones impone es la 4. Si lo escribimos en un lenguaje un poco más matemático, podríamos decir, es honesta X y trabajadora X. Trabajadora X y linda X. Madre X y honesta X y trabajadora. De este tipo de redacción, lo que podemos ver es que la tercera de las frases tiene más requisitos en la conjunción lógica. Entonces es más improbable que se cumplan las 3. Es más probable que sea cierta la que está solita, la que es muy responsable en su trabajo. Entonces aquí la respuesta correcta, lógicamente, es que la más probable es la 4. La más improbable es la 3. Tan solo porque tiene más requisitos o tiene menos requisitos. Aquí está otro caso que puede chocarle con el sentido común a nosotros. El sol está fuerte hoy en La Paz, o mi teclado tiene sentimientos. Pareciera no tener ningún sentido común la segunda, pero como es una disyunción, es un o lógico, con cualquiera de las dos que sea cierta, toda la frase es cierta. Entonces, si hoy es un día muy soleado, está pegando el sol a plomo, entonces ya la frase es cierta. No importa si es falso de que mi teclado tenga sentimientos. La frase por completa ya es cierta. En lógica matemática esto es así. En el lenguaje natural nos dirían que esto no tiene ningún sentido, nada más, ¿no? Otro caso pues es cuando en una proposición, para que sea cierta, todas tienen que ser ciertas, como estaba diciendo. Esa es la conclusión a la que se llega en lógica, ¿no? No vamos a llegar a eso. A fin de cuentas, el 2 menor que 3 o 1 igual a 0, es cierta la frase simplemente porque es cierto que 2 es menor que 3. Aunque el 1 igual a 0 sea falso, no importa. 2 menor que 3 es cierto, y con eso, como es una conjunción, es un o, pues es todo cierto, así que no hay duda ninguna. Ahora, hay más golpes para nuestro sentido común, y estos también los empleo mucho yo en teoría de la computación, porque yo necesito ahí hacer conteo de programas y problemas y cosas así que introduzco el tema del tamaño del infinito. Este es un ejemplo clásico. Por ejemplo, ¿qué hay más? ¿Números pares o números impares? Bueno, pues pareciera que van de la mano, ¿no? Porque están el 1, 2, 3 y 4, son la mitad de pares y la mitad de impares. Ok, son la misma cantidad. Son infinitos los dos. Son infinitos los pares e infinitos los impares. Pero parece que son más o menos la misma cantidad. Eso es lo que pareciera. Ahora, si me quedo con los números naturales, o sea, del 1 en adelante, y ahora los números pares, es decir, cuento el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y los comparo con el 2, 4, 6, 8, 10, saltándome uno. Esta es una pregunta que comúnmente yo le hago a mis alumnos en el curso de teoría de la computación. ¿Qué conjunto es más grande? ¿El de los pares o el de los naturales? El sentido común de ellos automáticamente les hace decir que el conjunto de los naturales es más grande, es 2 veces, es una vez más grande, pues el doble de tamaño, tiene el doble de números. Lo mismo pasa cuando uno enfrenta los números naturales con los números enteros, es decir, cuando ya uno agrega el signo a los números. Pareciera ser que los números enteros son el doble que los naturales, porque son los mismos, pero más el signo negativo. Y luego, peor se pone la cosa cuando comparan los naturales con los múltiplos de 10. Entonces, ¿cuáles son más? ¿El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera? ¿O el 10, 20, 30, 40? Me estoy saltando muchos. Igual si agarro el 1000, 2000, 3000, 4000, ¿los números múltiplos de 1000 son menos que los naturales? Pareciera que sí, pero el golpe al sentido común llega por el hecho siguiente.
Los naturales son esos que están ahí y sabemos que son infinitos. O sea, la cardinalidad de ese conjunto es infinita. Esos son los pares. 2, 4, 6, 8, etc. Pero resulta que si se pueden asociar para cada elemento de un conjunto, pongo otro elemento de otro conjunto, sin dejar ni un elemento de ninguno de los dos conjuntos sin pareja. O sea, si puedo establecer una relación biunívoca de un conjunto a otro, entonces yo voy a poder asegurar que para cada elemento de un conjunto hay un elemento del otro conjunto y viceversa. Si logro establecer esa correspondencia biunívoca, entonces voy a tener claro que los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Y en este caso así pasa con los números pares. El 1 de los naturales lo asocio con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 6, el 4 con el 8. Y con esta regla no voy a dejar afuera a ningún número natural y tampoco a ningún número par. Ninguno se va a quedar sin su pareja en el otro conjunto. Por lo tanto, para cada elemento de un conjunto tengo uno en el otro conjunto. Y por lo tanto, los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, aunque parezca que no. Y lo mismo con los múltiplos de 1000. El 1 tiene como correspondiente al 1000, el 2 al 2000, el 3 al 3000, el 4 al 4000. Y cada uno de los naturales tiene un correspondiente en los múltiplos de 1000. Entonces son la misma cantidad, aunque me esté saltando muchos. Es una cantidad infinita y son iguales. Lo mismo pasa, y aquí está la regla que se aplica en el caso de los números pares. Para el elemento n, yo le asocio el 2n en el otro conjunto. Entonces, si tengo yo dos conjuntos infinitos, pero los puedo poner en correspondencia biunívoca, si puedo establecer la correspondencia de un elemento con otro, automáticamente puedo afirmar que tienen la misma cantidad de elementos y no es uno más grande que el otro. Es decir, el infinito es un concepto que mide lo que no puedo contar. El infinito que mide la cantidad de elementos de los naturales es el mismo tamaño del infinito que mide el tamaño del conjunto de los múltiplos de 1000, por ejemplo. Entonces es la misma cantidad. O las potencias de 2, etcétera, ¿no? Otro caso todavía más increíble, por así decirlo, es cuando muchos de los estudiantes dicen, no, aquí sí no va a ser cierto, es cuando comparamos con los racionales. Los racionales son los quebrados. Todos los números de la forma P sobre Q, donde el Q, el denominador, es distinto de 0. Es un conjunto infinito, por supuesto, también. Es más, entre cualquier número entero y otro número entero hay una infinidad de números racionales. Siempre puedo seguir dividiendo más. Los racionales se dice que son además densos, porque entre cualquier pareja de racionales hay una infinidad de números racionales más. Entonces, estos sí parecen muchos más. Sin embargo, yo puedo establecer un orden como el que aparece en esta figura. Aquí viene el 1 sobre 1 y luego me voy al 2 sobre 1, al 1 sobre 2. Ahora a los que denominador y numerador suman 4. 1 sobre 3, 2 sobre 2, 3 sobre 1. Ahora los que suman 5 denominador y numerador. 4 sobre 1, 3 sobre 2, 2 sobre 3, 1 sobre 4. Y así. De esta manera yo establezco un orden con los que puedo escribir a todos los números racionales. Incluso están repetidos. Pongo repeticiones adicionales. Puedo quitar si quieren ustedes las repetidos. No importa. El chiste es que estos ya los estoy enumerando. Entonces al 1 le corresponde el 1 sobre 1. Al 2 el 2 sobre 1. Al 3 el 1 sobre 2. Al 4 el 1 sobre 3. Al 5 el 2 sobre 2, etc. Yo establezco una correspondencia y no voy a dejar afuera ningún número racional. Fíjense bien que todos los números racionales en algún momento voy a llegar a ellos. En algún momento vamos a llegar a cualquier número racional, por mayor denominador y numerador tengan. Voy a llegar a ese momento y va a haber un número natural asociado a esa fracción. Entonces no se me va a escapar ninguno. Estoy estableciendo una relación biunívoca entre los naturales y los racionales. Entonces es 1 a 1, 1 a 1. Y por lo tanto la cantidad de números racionales es exactamente la misma cantidad, es el mismo infinito que los números naturales.
Este es un golpe al sentido común de los estudiantes normalmente. Y bueno, y no solamente de los estudiantes, cuando uno a otros profesores que no conocen esta disciplina les platica de esto, pues también se quedan así de ¿qué está pasando, verdad? Ahora, lo que falta es, para completar la recta numérica, es agregar aquí lo que son los números irracionales. Todos los que son las raíces de cualquier orden, logaritmos, trigonométricas, todos los números trascendentes, etcétera, etcétera. Pi, todos esos. Y los límites de las sucesiones de números racionales, que también son números irracionales. Ya que uno agrega esos, entonces obtiene toda la recta numérica, los números reales. Y entonces cuando uno les pregunta a los alumnos si los números reales van a ser los mismos también que los naturales, pues ya están blanditos y dicen automáticamente, no, pues sí, son los mismos también. Y entonces ahí uno les demuestra que en el caso de los números reales es imposible hacer una enumeración de números reales sin pretender que no me voy a saltar ninguno. Es imposible enumerar a los números reales. Y cuando ya te encuentro un conjunto infinito que yo no puedo enumerar sin garantizar que no dejo fuera ninguno, entonces llego a un conjunto infinito que es un infinito verdaderamente más grande. Esto para mí es muy importante cuando trabajo, porque la cantidad de programas que se pueden hacer para la computadora es una cantidad infinita pero enumerable. Y el conjunto de todos los problemas que se pueden escribir con matemáticas es también infinito, pero no es un conjunto numerable. Y por tanto, hay problemas que no se pueden resolver con computadora. Es por eso que yo tengo que verlo cuando veo computabilidad, para ver el limitante que tiene la computadora. Ya llegas a problemas para los cuales no tiene solución. Esta es la razón principal. Ahora, a la hora de trabajar con geometría, vamos a geometría, los triángulos nos dan para hacer muchísimas cosas. Y hay unas rectas que en los triángulos existen. Para esto, claro, a mí lo que me interesa más es hacer uso de software, pues por supuesto, para trabajar. Así que vamos a irnos a GeoGebra. Vamos a irnos para acá, a este programita que está aquí. Bueno, este es el formato típico de GeoGebra. Voy a quitar ahorita mi cuadrícula, no la quiero estar viendo. Los ejes. No quiero cuadrícula. Tampoco quiero ver esto. GeoGebra es gratuito, ustedes lo pueden descargar. Yo ahorita voy a dibujar aquí simplemente 3 puntos. Y listo. Ahora también pude haber dibujado un triángulo con este que está aquí, ¿no? Un polígono se dibuja así simplemente y se cierra y se acabó. Pero por lo pronto voy a quedarme con esos puntos que puse de manera original. El A, el B y el C. Y ahora voy a trazar segmentos que vayan de A a B, de B a C y de C a A. Ahora voy a buscar entre estos dos puntos el punto medio, por ejemplo, ¿no? Hay varios lugares geométricos dentro del triángulo que se pueden obtener de varias maneras. Por ejemplo, el punto, voy a poner el punto medio. Aquí está el punto medio. Punto medio entre A y B. Ese es el punto medio. Ahora voy a trazar un segmento que vaya de este vértice a este punto. De nuevo, voy a buscar el punto medio entre este y este. Y de una vez el punto medio entre A y C. Ya tengo puntos medios. Y ahora voy a trazar segmentos entre B y el punto medio del lado contrario. Obviamente hay un punto de intersección aquí, ¿verdad? Y si ahora trazo un segmento entre este vértice y el punto medio del otro extremo, pues resulta que estos valores se intersectan en el mismo punto, ¿sí? Si yo muevo mi triángulo en cualquier vértice, esto se va a mantener, hay una intersección que se mantiene. ¿Se fijan?
Esto que yo tracé aquí, claro, con el GeoGebra yo puedo, si quiero que se marquen distinto estas rectas, yo puedo cambiar las propiedades, ¿verdad? Puedo decir que estén en un color ligeramente distinto. Y que este tenga un color azul y que este tenga un color así, o que sea simplemente más delgada. Más delgadas todas. Y ahí está. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer así con GeoGebra. Es un recurso muy útil. Entonces yo en este caso lo único que hice fue hacer esos trazos. Voy a regresarme a la presentación para hablar de esto. Aquí yo utilicé la mediatriz, utilicé la mediana, que va de un punto medio de un lado al vértice opuesto. Y el lugar donde se intersectan es lo que se conoce como el centroide. El centroide es un punto importante para el triángulo, pero no es el único punto importante. También están el circuncentro, el incentro, el ortocentro, dependiendo cuáles de las rectas yo utilice. La mediatriz va, por ejemplo, perpendicular del punto medio de un lado. Entonces, vamos ahora a las mediatrices, por ejemplo. Voy a regresarme al GeoGebra. Y entonces, en estos puntos voy a marcar perpendiculares. Entonces, por este punto y perpendicular a este lado. Ahí está. Ahora, por este, como estoy marcado ya la perpendicular, voy a bajar de este punto y perpendicular a este lado. Luego de este punto y perpendicular a este mismo lado. Obviamente también se intersectan, pero en un punto distinto. ¿Sí? En un punto distinto. Incluso esa intersección puede salirse del triángulo en el caso de los triángulos escalenos. ¿Sí? Esta es la mediatriz, la que va del punto medio de un lado y es perpendicular a ese lado. Falta la que parte exactamente en dos a los ángulos, que son las bisectrices. Y luego también faltan las alturas, que más bien es de la extensión del lado hacia el otro vértice, perpendicular hacia el otro vértice. Esas no las voy a construir ahorita aquí, solamente les pongo el ejemplo de cómo se pueden construir. Voy a regresar a la presentación. Entonces, todas estas rectas de los triángulos sirven para encontrar puntos interesantes. Parte de lo interesante en estos casos es que 3 de estos puntos, solo 3, hay uno que no, 3 de estos puntos son colineales. Si ustedes trazan los 4 puntos estos, van a encontrarse con que hay 3 que pasan exactamente, están en la misma recta. Esa recta se conoce como la recta de Euler, ¿no? Y es un buen ejercicio que se puede hacer en GeoGebra para practicar nosotros mismos o para mostrarlo a los estudiantes, por ejemplo. Es una curiosidad matemática muy interesante en el caso de los triángulos. Y todos estos 4 puntos son exactamente el mismo, solo en el caso de los triángulos equiláteros. Esta es otra curiosidad que también está muy forzada. Sí, dirán ustedes que es una curiosidad, pero está forzada. ¿Por qué creen que esté forzada? Bueno, porque no siempre escribe los números de esta manera uno. A ver, por ejemplo, el 1 a veces no le pone uno la rayita de arriba, uno solo nada más se pone el palo. Fíjense, por ejemplo, cómo se excedieron en las vueltas del 5, o del 7 o del 9. Sin embargo, no deja de ser curiosa la manera como pudieron enumerar los ángulos para que tuvieran la misma cantidad de vueltas que las del dígito que están representando, ¿no? Bueno, y además en geometría ustedes van a encontrar una cantidad impresionante de curiosidades matemáticas que vale la pena. Una cosa que hemos encontrado también es que si uno tiene pósters bonitos sobre cuestiones de matemáticas, de geometría o de algo, siempre un póster se acerca a algún estudiante o dos o más. Es bueno tener pósters con información así bien ilustrada, bonita, porque siempre hay alguien que se acerca, siempre hay alguien que aprovecha ese espacio, esa zona de trabajo. Sofismas. Los sofismas demuestran algo que es falso. Por ejemplo, aquí se demuestra que el 2 es igual al 1. Primeramente partimos de que A es igual a B. Voy a suponer que un número A es igual al número B. Son el mismo, pues. Entonces, si son el mismo, yo puedo multiplicar ambos lados de esa ecuación por A
y entonces me queda A cuadrada es igual a AB. Y si a cada lado le resto B cuadrada, pues sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora se factoriza. El primer término es una diferencia de cuadrados, ¿no? Que se factoriza como A más B por A menos B. Esto es álgebra muy básica, de la que incluso puede llegar a verse en secundaria. Y del otro lado, pues la factorización es B por A menos B. Ahora se procede a dividir todo entre A menos B para simplificar. Y lo que resulta es, cuando se cancela ese factor, es que A más B es igual a B. Pero como la A es igual a la B, pues yo puedo sustituir la A por la B. Y tengo B más B es igual a B. B más B es igual a 2B. Y luego termino yo cancelando la B de tal manera que me queda que el 2 es igual a 1. Aquí el error está en cuando en el paso número 5, cuando se pretende dividir entre A menos B. No se puede dividir entre A menos B. ¿Por qué? Pues porque A es igual a B. Entonces A menos B es un 0. Y la división entre 0 no existe. No está definida. Entonces es una operación incorrecta. No puedo yo dividir entre 0. Y ahí está la razón de que ese sofisma es falso. Pero es un ejemplo con los que uno no puede llamar la atención de dónde sacaron eso. Y es una demostración sencilla de algo que puede resultar dar pie para ir a investigar más cosas. Y otros sofismas más sofisticados. Aquí hay uno muy interesante. Fíjense la manera como se ha cuadriculado ese triángulo. Se ha dibujado por sectores de colores y luego los sectores se han puesto en un orden distinto. Fíjense ustedes que los mismos sectores de los mismos tamaños están dibujados de otra manera y resulta que en el de abajo falta un pequeño cuadro. ¿Por qué? Esto simplemente está basado en que nuestro ojo no alcanza a ver el error geométrico que se está cometiendo. Aquí está uno superpuesto con el otro, para que vean dónde está la diferencia y dónde quedó de manera alargada el cuadro que está faltando. La hipotenusa no es la misma en uno y en otro. Y entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Es lo mismo que pasa, bueno, aquí tenemos otro ejemplo más de una figura donde al cambiar la posición de las subfiguras se pretende obtener la misma figura original, pero faltan cuadritos. Este es otro ejemplo de un sofisma geométrico. Es famoso el caso del famoso el chocolate infinito, le llaman. Ustedes pueden buscar en Google, en YouTube, el chocolate infinito y van a ver a mucha gente que hace el experimento de partir de un bloque de chocolate y lo parte de esta manera como aparece aquí ilustrada, aquí en un diagrama y luego en el otro lado también. Y le sobra un cuadrito, entonces si sigue uno repitiendo este procedimiento siempre va a tener un cuadrito adicional, ¿verdad? Este es un sofisma que es muy interesante para hacerse también en clase o en casa o donde sea. Es un ejercicio interesante para ver dónde quedó el cuadrito sobrante. Aquí no es que faltó, simplemente nos sobró un cuadrito, ¿no? Ahora, si caemos en las ilusiones ópticas, también llegamos a recursos donde son sofismas, pero hacia nuestro cerebro. Nuestro cerebro no alcanza a entender algunas cosas. Por ejemplo, la primera figura, nuestro cerebro no alcanza a distinguir, pero estos círculos son concéntricos. Los círculos que están aquí son círculos perfectos, aunque parecieran espirales. Y de este otro lado, las rectas que están cortadas por segmentos pequeños son rectas paralelas, pero el efecto óptico que se obtiene es que nos impide ver que son paralelas. Tenemos que hacer redibujo para darnos cuenta que son paralelas y que acá había en efecto un círculo. Habría que poner círculos sobre cada una de las porciones para poder darnos cuenta que lo son. Pero fíjense ustedes que es difícil para nuestro cerebro asimilar esto. Aquí estaban las rectas que eran paralelas, ¿no? Aquí este es otro ejemplo clásico donde uno ve cómo se va, cuando uno va cambiando la vista de un lugar a otro en la imagen, pareciera que se mueven. También en este caso ocurre lo mismo. Y son efectos del cerebro, exclusivamente del cerebro. Aquí está un caso más. Y esto nos lleva luego a pensar mucho en lo que es la pareidolia. La pareidolia es ese fenómeno que nos ocurre donde rápidamente vemos caras donde no las hay. Estos son especie de
juegos geométricos que engañan al cerebro y que también pueden ser utilizados para convencer, pues muchas veces, a los estudiantes de que lo que uno ve a veces es engañoso, ¿no? Bueno, ahora, dentro de los ejercicios que se piden para este video, para entregar en este video, pues van a ser entregados a mi correo. Ahí aparece mi correo en azul. Si lo entregan pronto, pues posiblemente yo pueda comentarles y retroalimentarlos. Y contáctenme de todas maneras si requieren algo más de ayuda. El primer problema, aquí pónganle pausa para que lo lean completo, es un problema que aparece en uno de los libros de Jacob Perelman. Es un problema sencillo que se trabaja con cerillos, con 3 montoncitos de cerillos, y cuya solución además es un problema algebraico que puede ser hasta para ilustrar pues lo que pasa, el álgebra que se está empleando a la hora de cómo se utiliza el lenguaje del álgebra. Uno pueda plantear este problema como un problema algebraico. Entonces yo creo que vale la pena tratar de hacerlo así, hacer el planteamiento algebraico. Les encargo entonces que me lo envíen de esta manera. Pónganle pausa si quieren leerlo con más calma. Otro problema es el siguiente. Este es un problema en el que se trata de construir una pieza con plastilina, una única pieza que en una cara tenga la forma de un círculo. Si lo voltean, va a tener la forma de un triángulo. Y si lo voltean por arriba o por abajo, ahora parece un cuadrado. Es posible construir un objeto de estas características. No hay duda que es posible conseguirlo. Traten incluso de hacer sustituyendo el triángulo por una cruz. Obviamente no quiero que me manden la bolita de plastilina, es suficiente con que le saquen varias fotos así para ver cómo les quedó. En perspectiva para que se vea, o un video muy corto de donde le den vueltas para ver cómo les salió la figura esa. Y por último, traten de utilizar el GeoGebra o el trazo directo con regla y lápiz sobre una hoja cuadriculada para ver qué es lo que pasó en el caso de este diagrama que aparece también en las diapositivas. ¿Dónde quedaron esos cuadritos faltantes? No creo que batallen para encontrar dónde está el problema. Y esos son los 3 problemas para este video. Por mi parte es todo. Vamos a ir al siguiente video que habla sobre estrategias de enseñanza de las matemáticas.